días a todos. Bienvenidos a este House View local del 30 de octubre. Hola Martín, hola Jota, ¿cómo andan? Buen día. Hola, hola, buenos días Nico, buenos días Jota, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, tenemos un resultado inesperado en las elecciones del domingo, un cisne blanco, podríamos llamarlo. Así que nada, vamos a repasar un poco las perspectivas de cómo llegamos hasta acá, un poco cauteloso frente a la posibilidad o a la imposibilidad de tener un diagnóstico muy certero respecto del resultado de las elecciones. Se esperaba un empate técnico y terminó siendo una ganada importante por parte del oficialismo, y eso hizo que reaccionasen los mercados y volvamos a ponernos en modo on de Argentina. Así que vamos a estar repasando un poco cómo llegamos y hacia dónde vamos con las medidas nuevas que haya que tomar o reformas, y obviamente el mercado, ¿no? Y qué oportunidades vemos hacia adelante. Así que nada, gracias a todos por compartir. Bueno, gracias Nico. Bueno, tomo la posta como hacemos siempre. Este va a ser Dale. un house view en el cual de todos los que fui dando a lo largo de estos últimos 5 años, me toca dar el más positivo de todos, sobre todo por lo que vos bien comentaste. Te digo más, Nico, digamos, había una expectativa de empate electoral, mientras que el mercado parecía que estaba un poquito más pesimista que lo que marcaban las encuestas. Bueno, así que bueno. Pasamos otro capítulo más a esta Argentina incierta, esta Argentina en el cual cuesta tanto un poco bajar los decibeles y ver dónde estamos parados. En principio, lo que voy a comentar es un poco ver la visión que nos pasó en este último mes y qué perspectiva tenemos. Un poco estamos en una etapa, en un verano para el mercado. Me parece que el mapa de riesgo que le puedo plantear va a haber tiempo para ir resolviéndolo, pero bueno, vamos a ir tratando de desgranar un poquito hacia qué es lo que vemos para el corto plazo. En principio, bueno, el shock, ¿no? Tuvimos en menos de 2 meses, dos shocks. Uno con resultado negativo para el mercado y otro con resultado sumamente positivo. Como ustedes ven acá, el shock que habíamos comentado hace un par de meses con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aquel rotundo triunfo del peronismo, no solo ganándole a la Libertad Avanza, como digamos algo que era previsible, sino lo que no era previsible era la diferencia respecto a lo que tenían las encuestas. Eso ya lo hemos comentado y nos vamos al gráfico de la derecha en el cual tuvimos a la inversa, ¿no? Si bien, como vos bien marcabas, Nico, había cierta expectativa de empate, no estaba en los planes en que la Libertad Avanza pueda tener más del 40% de los votos y mucho menos aún que el peronismo tenga apenas el 32%. Y también teníamos esa expectativa a ver qué iba a pasar con el resto de los actores, el resto de los partidos, a ver si había una tercera fuerza que pudiese mediar entre ambos bandos, ¿no? O ambos polos, ¿no? Así que lo que vemos ahí que claramente la elección se polarizó y en este sentido la polarización sirvió gran parte, digamos, se lo dejó servida a la Libertad Avanza, que tuvo un resultado por demás optimista, ¿no? Por demás positivo. Cuando acá vamos a ponerle nobleza obliga, vamos a darle este beneficio a lo que tenemos que mirar de acá a los próximos 2 años, este buen indicador que arma la Universidad de Tela en cuanto al índice de confianza del gobierno. La verdad, más allá del tirón de orejas que tuvimos con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, demostró que a nivel nacional es un buen indicador para ver el termómetro del oficialismo. Así lo replicó en las últimas elecciones y esto no fue la excepción. Así que de acá hasta el próximo periodo electoral me parece que este indicador es el que tenemos que mirar a ver si queremos ver las posibilidades de un Milei hasta por 6 años más o un Milei que termine en 2027. Así que este es el indicador en el cual nos vamos a subir de cara a los próximos meses. Y después, ¿cómo queda el Congreso? Nosotros les habíamos marcado que dentro de las fragilidades que tenía que enfrentar el gobierno en los próximos 2 años era la gobernabilidad, una gobernabilidad que había estado muy en duda
en los últimos meses, sobre todo por los malos resultados que venía teniendo en las votaciones en el Congreso. Recuerden que también habíamos tenido el punto más sensible de todo esto, que era el proyecto para limitar los DNU del presidente, y eso obviamente generaba un mar de dudas sobre cómo iba a poder gobernar Milei con pocos diputados, con pocos senadores y sin la posibilidad de generar vetos. Eso, si querés, Nico, fue lo que más cosquilleo hacía en cuanto al escenario de gobernabilidad, más allá de en que todas las leyes que fue aprobando el Congreso un poco iban en desmedro, o al menos a los ojos del gobierno, del equilibrio fiscal, y por eso venían los vetos y después estábamos en esa tensión permanente. Como nosotros el escenario que teníamos era ya sea un resultado muy bueno para el gobierno como un resultado muy malo, el escenario del Congreso no nos cambiaba mucho, considerando de que estaba claro que el gobierno iba a tener los votos necesarios para defender esos vetos, pero no iba a tener esos votos necesarios como para aprobar leyes. Bueno, eso pasó, es cierto, pero en esos votos necesarios el Congreso, perdón, la Libertad Avanza obtuvo más diputados de los que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que tenga un poder legislativo más o menos entre 85, 87 diputados, y bueno, y fueron 20 diputados más, y ahí está un poco el gran optimismo que genera esto sobre la gobernabilidad. Es como que esto ya es algo que podemos, ya las dudas que podemos descartar, todo ese riesgo de gobernabilidad, ya ahora no lo vamos a tener. El gobierno empieza a ser, va a ser en diputados, si todo se encamina bien, si no hay fisuras entre los bloques, podemos tener la Libertad Avanza como la primera minoría, incluso sacándole ese privilegio al Frente para la Victoria, Frente Patria, o como quieran llamarle, o los más bloqueadores de las políticas del gobierno, y después va a tener que ir a buscar ese centro, o si querés, ese diálogo de 50 diputados. ¿Qué queremos mostrar con esto? Y bueno, que está muy a tiro de lograr quórum para generar las leyes, y ese es otro de los optimismos, otro de las buenas noticias que nos traen estas elecciones. No solo descartar ya, ponerle muy baja probabilidad al riesgo de gobernabilidad, sino también ahora tenemos que darle el beneficio de la duda en cuanto a que es un gobierno que puede impulsar la agenda y puede poner en la agenda pública las reformas estructurales, que es un poco lo que Argentina necesita, o el presidente mismo cree que necesita, con aquella aquel pacto de mayo que ahora está intentando renovar, o por lo menos volver a potenciar. En lo mismo le pasó en el Senado también, un Senado que siempre se mueve mucho más lento, y también recuerden que solamente se renovaba un tercio. Bueno, casi todos los senadores que se elegían se lo llevó la Libertad Avanza, por eso es que también está a 26 diputados, 26 senadores, está apenas a dos por debajo del Frente para la Victoria. Por lo tanto ahí la negociación está mucho más cerca, considerando que le queda un universo de 18 diputados. Esto es, si quieren, todo... cosas que todos ya sabemos, no hay análisis económico ahí metido. Acá le robamos un poquito esto que nos había mostrado tan adecuado Lucas Romero en el house, en el webinar que hicimos la semana pasada acá, y que Nico vos moderaste. Acá era esa expectativa que teníamos, bueno, ¿qué va a pasar el día después de las elecciones? Si vamos a tener una dinámica política virtuosa o una dinámica política viciosa de acuerdo al resultado electoral. Bueno, claramente nos tenemos que ir a la a la derecha del gráfico, en el cual podemos tener, si no se hace ninguna macana, una dinámica política virtuosa a los ojos, como los comentaba Lucas, ¿no? Un gobierno empoderado políticamente, esto vamos a ver cómo nos mejora las expectativas y cómo mejora el mercado. Obviamente esto debería tener impacto sobre la economía, eso baja la tensión social, y eso refuerza este círculo virtuoso para que el gobierno tenga el diálogo como una política de lograr esos consensos y avanzar en las reformas. Así que eso es otra de las buenas noticias que nos trajo el resultado. Y como tuvimos un shock político y no escribimos las proyecciones en una roca, sino que esto está continuamente interpelado, bueno, fíjense los vaivenes que hemos tenido que hacer
con los escenarios que nosotros veíamos para los próximos meses. En principio, fíjense, la primera parte de la primera columna, esa era lo que teníamos, lo habíamos llamado el trade electoral o construyendo el futuro para jugar un poquito con los títulos y no hacerlo tan aburrido, pero sí, ese es el escenario que teníamos previo a las elecciones en PBA. Si quieren, era el escenario previsto para hasta junio de este año, en el cual la economía iba, crecía, la inflación bajaba, había ganado en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, había hecho un acuerdo con el PRO para la provincia de Buenos Aires, era como que se estaba dando ese trade electoral. Obviamente, cuando llega la sorpresa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, bueno, ese trade electoral le tuvimos que dar, lo finiquitamos, ¿no? Y era el volver a empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, volvía esa idea de que puede volver el kirchnerismo, sobre todo con la figura de Axel Kicillof, una agenda en el, si quieren, era la parte, si quieren, esta parte de la dinámica política viciosa, a los ojos de lo que nos mostraba Lucas, era una agenda política paralizada, la amenaza de los vetos. Obviamente eso no iba a ser bueno para el mercado de capitales, con riesgo país en alza, tasas de interés, bueno, todo el escenario pesimista que esto nos generaba. Bueno, ahora volvemos nuevamente a ese escenario de construyendo el futuro, ¿no? El gobierno ganó las elecciones, tiene un Congreso a favor, hay un optimismo por las reformas que se van planteando. De hecho, hoy ya se está juntando con los gobernadores, también hay proyectos de reforma laboral en marcha, no sabemos mucho, el gobierno tampoco lo comentó mucho, es decir, por eso acá también le tenemos que poner cierto manto de bajar un poquito la espuma en cuanto a todo ese optimismo, ¿no? Porque todavía después, hay que ver con qué foto electoral nos quedamos, si fue la de septiembre, si es la de noviembre o la de, perdón, la de la semana pasada, digamos, que esa incertidumbre está. Bueno, vamos a ver si estas reformas, cómo reacciona la sociedad ante esta agenda de reformas y verdaderamente también las compra, como compró el plan de estabilización que llevó a cabo el gobierno en estos primeros 2 años. Por otro lado, lo que esperamos es, obviamente, esto es una buena noticia para que podamos prever ingreso de capitales con el riesgo país en baja. En todo esto, en el medio de ese previo a elecciones en provincia de Buenos Aires y post elecciones nacionales, tuvimos un gran comodín, si quieren, algo disruptivo que tuvo la economía argentina, que es tener el apoyo, inequívoco del gobierno de Estados Unidos, algo que digamos, virtud del gobierno de haberlo logrado, haber estado en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Eso la verdad que eso fue un cambio para las perspectivas de Argentina. De hecho, nosotros hemos, publicado ese informe que de la mano de Trump habíamos un poco opacado ese riesgo de las post elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hasta que las cosas no se dan, no, digamos, ahora ya tenemos todo a favor. Ganó las elecciones, está, el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Esto nos debería llevar a que las tasas de interés empiecen a ceder. Tenemos ahí un debate entre cuál va a ser la política cambiaria, si lo va a seguir con bandas, si va a dejar flotar el tipo de cambio, si va a hacer algún ajustecito, algún service a la política cambiaria, lo vamos a discutir. Creemos que la inflación, más allá de que hay algunos rebrotes en el corto plazo, es un proceso de desinflación que va a continuar porque no vemos motores para que la inflación se escape. Vamos a tener un crecimiento, que una economía que está estancada, al menos hasta septiembre, y probablemente hasta en octubre marque lo mismo. Bueno, una expectativa mejor, y después tenemos que avanzar con la consolidación fiscal, en el cual es un poquito más, empezamos a hilar un poquito más fino. Bueno, acá, si quieren, esto es lo que habíamos planteado allá hace unos 2 meses, cuando en este berenjenal de opciones que teníamos de acuerdo al resultado, teníamos aquel resultado negativo o al volver a empezar, teníamos ese, escenario neutral que era construyendo el futuro, que si quieren que era el empate, y llegamos al escenario en el cual le poníamos a la luz de los resultados la menor probabilidad, ¿no? Que era el escenario de confianza ciega, que es el que estamos ahora, ¿no? Un optimismo porque, bueno, por todo lo que acabo de decir,
Por eso marco que todos los casilleros quedan en verde, salvo la política cambiaria, pero no lo pongo así en contexto de si es todo bueno o todo malo, sino es donde tenemos un poquito más de dudas acerca de dónde se puede ubicar esa política. Para el resto estamos bastante seguros que las tasas de interés van a ceder, que la inflación va a estar estabilizada y que las perspectivas para el crecimiento son mejor respecto a los demás escenarios. Para la política cambiaria, ahí tenemos algo que lo vamos a ir viendo, seguramente después con J lo vamos a ir un poquito poniendo un poquito de números a eso. Pero bueno, acá lo que le veníamos diciendo, este cuadro imaginario que me gustó ponerlo porque era conceptualmente que era lo que veíamos, ¿no? A medida que teníamos mayores expectativas de que el voto peronista sea o del PJ o del Frente Patria ya más alto, obviamente eso generaba más riesgo país, más salida de capitales, eso nos presionaba más sobre el tipo de cambio, entonces era un equilibrio con más riesgo país y más tipo de cambio, obviamente con el resultado, fíjense, digamos, con el peronismo ya en 35% o menos, obviamente el riesgo país cede, incluso acá creo que ya está un poquito más abajo que esto, obviamente el tipo de cambio no se movió tanto, entonces acá cuando yo les mostraba el casillero amarillo, acá está un poquito esa duda, estamos de acuerdo en que el riesgo país va a seguir bajando, esto ya lo vamos a tener, va a ser el escenario base de acá al menos hasta el próximo año y medio, y el y acá la duda está sobre el tipo de cambio, ¿no? Porque acá recordemos lo que veníamos comentando antes, esta necesidad de acumular reservas que va a tener que hacer el Banco Central, si va a ser que este punto se venga para acá que pueda bajar el riesgo país bajando el tipo de cambio, o si vamos a necesitar un tipo de cambio un poquito más alto para ir bajando ese riesgo país. Me parece que ahí es donde estamos un poquito más debatido el mercado, pero cuando fíjense que no estamos llevando el tipo de cambio a 1800 para arriba o a 2000, me parece que acá es un poco de sintonía fina. Como les dije, acá está el mercado, esto un poco se está viendo, había cierta desalineación en cuanto a las dinámicas, ¿no? Fíjense, pónganle, bueno, ganaron la batalla cultural, si quieren que era todo riesgo político, bueno, pongámoslo, para mí hay también euforia postelectoral, pero lo cierto es que estamos en un nivel de riesgo país que llegó a los 500, prácticamente a los 600 puntos básicos, creo que daría hoy eso, derrumbe total. Sin embargo, fíjense que el tipo de cambio prácticamente no se movió. Entonces ahí hay algo que no está del todo claro, ¿no? A ver, acá podíamos decir que acá había riesgo político porque subía el riesgo país y esto presionaba sobre el tipo de cambio. Sí, había algo, pero como venimos marcando a lo largo de todo este 2025, nosotros creemos que había problemas en el frente externo, que eso nos generaban esa presión sobre el tipo de cambio al alza y sobre todo un esquema de bandas que no terminaba de convencer. Pero bueno, ese es el marco general y entonces en estos últimos 11 minutos que me queda es, bueno, vamos a ver cómo vienen esos logros y ver qué es lo que falta para ver cómo podemos seguir en en los próximos meses. En principio, en este hilando un poquito más fino y un poco metiéndonos en la coyuntura bien de corto plazo, vemos cierto repuntecito en la inflación, nada para hacerse los rulos, pero sí un poco que ese proceso de desinflación al 1%, al menos en 2025, no lo estaríamos logrando. Fíjense, para octubre nos está dando un poquito más arriba, 2,4, 2,5 les da algunos colegas lo tienen más cerca de 2, pero bueno, lo cierto es que no tenemos este proceso de desinflación que vaya al 1, obviamente nos juega toda esta volatilidad y suba del tipo de cambio que hemos tenido, pero en ese contexto creemos que la inflación está ahí un proceso de desinflación, si quieren, amesetado. Tenemos bastantes virtudes en este proceso de desinflación, como lo marcamos siempre, en esta baja dispersión que tenemos en la dinámica de los precios. Fíjense que todos los precios más o menos se van moviendo a la misma velocidad, al tiempo que todo ese ajuste de precios relativos que había que hacer, gran parte de ese trabajo ya se hizo, por eso es que somos optimistas, más allá de que la inflación pueda venir por encima de lo esperado, un poquito un tiempo más, creo que es un plan de inflación, de desinflación muy exitoso.
Entonces, en ese contexto, la otra parte que nos tenemos que mirar es la disciplina fiscal. Una disciplina fiscal que si bien el gobierno avanzó, o el gobierno, digamos, puso una impronta muy fuerte, sobre todo el equilibrio fiscal no se negocia y verdaderamente no lo está negociando, prácticamente todos los meses logró superávit. Ahora lo que le empieza a jugar un poquito más en contra a esta dinámica es, bueno, si el impacto que está teniendo el nivel de actividad sobre la recaudación, alguna baja de impuestos, que también hubo algunas transitorias, otra como la del impuesto país que se eliminó a principios de año, cómo le impactan a los recursos del Tesoro y ver cómo puede compensar eso con un gasto primario en el cual en el 2024 había hecho un fuerte ajuste y en 2020 y este año está haciendo un ajustecito, prácticamente no lo está ajustando. Fíjense que en los primeros 9 meses los ingresos cayeron al 1,5%, mientras que el gasto subió un 0,9%. Con esto no estamos un poco tirando mala onda al plan fiscal, sino simplemente ver cómo vamos a lograr este 1,8, 1,6%, ¿no? Que espera repetir el gobierno este año. Un poco ahí bajó un poquito los decibeles a mediados de año. Creo que lo estimaba en 1,8 y para el año que viene en 1,6. Bueno, nos queda el gran mes que es diciembre, que ahí puede caer un poquito. Estamos un poquito por debajo de lo que venía el año pasado, pero lo que les quiero marcar ahora es ya mirando el 2026 y ya esperando, bueno, qué es lo que se negocia en el presupuesto. Acá el gobierno tenemos que ver dónde decide cómo va a lograr ese 2% o 1,5% el año que viene, considerando de que, bueno, toda la parte de recaudación va a tener que venir de la mano de un crecimiento un poquito menos amarrete de lo que nos está dejando este semestre. Vamos a ver si hay alguna baja de impuestos, por lo menos en el proyecto original no había mucho, por lo menos no se destacaba por la baja de impuestos, y entonces nos queda la otra parte de la película, es qué va a pasar con el gasto, y cuando abrimos el gasto vemos, bueno, dónde va a decidir el gobierno, dónde tiene espacio para ajustar, ¿no? Obviamente me parece que jubilaciones mucho más no va a poder hacer. En otros servicios sociales me parece que es donde podría empezar a toquetear un poco. Recuerden que ahí la AUH no se ha tocado y en un contexto que ha bajado la pobreza me parece que es algo que no se ha discutido, no se ha puesto en el debate público, pero bueno, se lo perdonamos. Por otro lado, la parte de salarios también es donde puede tener algo en esta reforma del Estado que siguen proponiendo, a ver si eso nos baja un poquito esas erogaciones. Y por el resto fíjense que el resto de los componentes ya mucha tela no hay para cortar ahí, así que bueno, me parece que es un poco lo que vamos a seguir viendo en cuanto a esos desafíos. En cuanto a la política económica, en cuanto a los niveles de actividad, como les dije, en agosto hubo cierto repuntecito, pero eso habría sido transitorio. En septiembre está dando un poquito por abajo, pero números más, números menos, más allá de que haya dado caída. Lo cierto es que la economía, el nivel de actividad encontró un techo en febrero de este año y desde entonces no se está recuperando, y los números, si quieren, más estadísticos, ahí nos marca que estaríamos en una suave recesión, pero muy, si quieren, no quiero poner, parece... perdió impulso, la actividad se estancó, hay una leve recesión. Lo que sí le tenemos que marcar es que esas tasas de crecimiento del 6% como logró tener en el segundo trimestre de este año, bueno, olvidémonos de eso. Ya vamos a tasas de crecimiento más del 2,7% como marcó o estaría marcando el tercer trimestre, y probablemente el cuarto trimestre nos va a dar más cerca del 0% interanual. Por eso vemos un crecimiento en el año en torno al 3,5 o 4%, o se los digo de otra manera, ya no tenemos arrastre estadístico, ¿no? A partir de ahora la economía va a tener que lograr ese impulso, es una materia pendiente que va a tener el programa. Por otro lado, tenemos acá bueno, acá me tengo que detener porque es nuestro caballito de batalla, o si quieren, a nivel conceptual, lo que pasa con las reservas internacionales. Un programa en el cual tuvimos aumento de reservas internacionales brutas. Esto es gracias al ingreso
del préstamo del Fondo Monetario en abril y algo más que nos dieron los organismos internacionales y algún ripo, pero bueno, el gobierno siguió pagando deuda, incluso pagó deuda a organismos internacionales. Si hacemos la definición de reservas netas más tradicional, es decir, le sacamos los swaps con China, los encajes, bueno, hoy tenemos reservas positivas en 4.526 millones de dólares, pero la mala noticia, o por lo menos cuando seguimos la política económica y vemos lo que firma el gobierno, tenemos que irnos a la línea Bordeaux, ¿no? Que es las reservas netas de acuerdo a la meta del Fondo Monetario. Y esa, fíjense que ahí el programa le hizo caso omiso, ¿no? A lo que había firmado con el fondo, en el cual arrancó el programa en menos 11.600 y hoy estamos en menos 10.170. Recuerden que en diciembre deberíamos estar en menos 3.500 ya con el programa reformulado, ¿no? Porque si no tendríamos que ir a cero, ¿no? Entonces ahí hay una tarea pendiente que tiene que hacer el gobierno en cuanto a la acumulación de reservas internacionales y es lo que todo el consenso económico venía diciendo hasta el sábado a la tarde, ¿no? Ahora no nos olvidemos de dónde veníamos para, digamos, siempre el efecto panqueque se da, ¿no? El efecto de reservas internacionales hay que seguir diciéndolo porque eso es lo que le falta al programa. ¿Por qué no puede comprar? ¿Por qué el gobierno tenemos acá esta duda sobre la política cambiaria? Bueno, por este esquema de bandas en el cual para que el Banco Central pueda comprar solamente necesitamos un tipo de cambio que perfore un piso de la banda por demás exigente. Es muy difícil que el tipo de cambio perfore por acá. Y cuando tengamos el tipo de cambio por encima de la banda, Dios quiera que nunca más, pero ahí el Banco Central vende, eso pierde reservas internacionales. ¿Qué es lo que le queda? Bueno, solamente el Tesoro es el responsable de acumular reservas internacionales y para que el Tesoro acumule reservas internacionales tiene o bien que emitir los bondes como lo hizo en mayo, o bien conseguir nuevos repo, o bien tener préstamos de otros organismos internacionales o más ripos, ¿no? Así es como se deberían aumentar las reservas internacionales. Y acá viene algo que ayer se filtró el Banco Central, no sé si la palabra es filtrar, pero sí como un mimo que le hizo al mercado el Banco Central diciendo, bueno, a partir de 2026, como la economía se va a remonetizar, me voy a sacar el corset y voy a comprar divisas y voy a acumular reservas internacionales. Y acá lo que dice es que incluso remarcó que dentro de las bandas cambiarias podría comprar dólares también sin esterilizar, ¿no? Porque acá podría decir el Banco Central, compro esos dólares porque la economía porque está aumentando la demanda de peso y no necesito esterilizarlo, por lo tanto compro dólares y no tengo más pasivos monetarios remunerados, que era un poco el argumento para no comprar dólares. Ese era el argumento. Por otro lado, voy a ir rápido, sí, porque voy a lo prometido, es que para lograr eso el gobierno va a necesitar conseguir los dólares, ¿no? Y para conseguir los dólares necesita un superávit del sector privado, que el sector privado le traiga dólares. Y el as de espada que tiene el sector privado para traer dólares es el saldo comercial de bienes, el cual es superavitario, sí, pero no está alcanzando ese superávit. ¿Por qué? Porque esos dólares se escurren. ¿Dónde se escurren? En la cuenta de servicios, en los pagos de utilidades, en los intereses. Y por el otro lado, la cuenta financiera hasta hoy viene siendo muy amarreta. Entonces, el sector privado es demandante neto de divisas. Eso pasó hasta el tercer trimestre. ¿Qué es lo que tenemos en el corto plazo? Bueno, recordemos que el gobierno llegó a las elecciones poniendo toda la carne al asador en cuanto a que el agro le adelante toda la liquidación de exportaciones, incluso con ese shock que tuvimos en septiembre. O sea que tenemos que transitar los próximos 3 meses, bueno, los próximos dos, octubre ya está cerrado. Fíjense lo que fue octubre, ¿no? Apenas 1.000 millones de liquidación del agro, 1.100, 1.200 puede terminar. Vamos a ver cómo terminan estas 2 jornadas. Le estoy dando un poquito más de repunte para los próximos 2 meses, como para ser un poquito más optimista. Aún así vamos a tener liquidaciones récord este año, casi 38.000 millones de dólares de oferta del agro. Entonces, teniendo se nos fue ese as de espada en cuanto a la oferta de dólares que es el campo, bueno, obviamente vamos a tener un saldo de la balanza comercial liquidada muy deficitario.
¿Y qué es lo que le va a dar sustentabilidad a este veranito? Por lo menos no estar hablando de las bandas, a ver si sirven o no. Y bueno, que apostamos a la cuenta financiera, que nos vuelvan a llover dólares, ya sea por emisiones de deuda. Ayer tuvimos un par, se espera que salgan provincias, que salgan también nuevas empresas y que volvamos a tener este financiamiento externo que nos permita compensar esta profundización que tendremos transitoria, le pongo porque acá es cuestión de que lo comimos todo en los meses anteriores, ¿no? Con también otra de las cosas que tenemos que lograr es que la formación de activos externos, esta dolarización que llegó a ser de 5.000 en julio, bueno, baje a niveles de 1.000. Eso es lo que tiene que pasar para que el debate sobre las bandas y el tipo de cambio quede un poquito encapsulado hasta el año que viene. Así que eso es un poco, creo ver qué hora es, y 31. Mira, perfecto. Así que, ¿cómo sigue la historia? Equilibrio fiscal, pulgar para arriba, desinflación, pulgar para arriba, gobernabilidad, pulgar para arriba, y nos siguen faltando las reservas. ¿Es un riesgo de corto plazo esto? No, me parece que el mercado está ahora, le da ese wait and see, le da ese beneficio esperando para lo que sigue. Eso es un poco, Nico, lo que les quería mostrar Buenísimo, en Martín. esta media hora. Mil gracias, Jota. Saltamos directo con vos, que es lo más jugoso hoy, me parece, para tratar de verlo. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con la pantalla que mostraba Martín. Esto es la evolución del riesgo país, que lo pueden ver en la línea roja, con los spreads de los triple C corporativos norteamericanos, que está en la línea gris superior, que ahora está en niveles de casi 600 puntos básicos, 593. Recordemos que nuestro riesgo país cerró en 674. Y los corporativos B, que están en niveles de 272 puntos básicos, con un mundo muy constructivo para todos los activos de renta fija. Yo lo que me parece mi escenario base es que lleguemos a enero con un riesgo país que esté entre medio de los spreads de los triple C corporativos y los B, que sería un riesgo país de 430 puntos básicos, 450 puntos básicos. Recordemos que el mínimo en la época de Milei se puede ver acá en el gráfico, 560 puntos básicos en enero de riesgo país, después tuvimos 650 puntos básicos en mayo, cuando el gobierno levantó el cepo para personas físicas, recibió los fondos del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, decidió este esquema de comprar reservas solamente con el superávit financiero por parte del Tesoro. El mercado de alguna manera se corrió, tuvimos el evento que conocimos con la incertidumbre electoral hasta que apareció el apoyo de Bessent, llegó a 1.500 puntos básicos y ahora estamos en los 674. Siempre mencionamos, Argentina no tiene un problema en cuanto al stock de la deuda. En términos brutos es 74% del PBI, en términos netos es poco más de 40% del PBI. Tampoco de vencimientos, son 12.000 millones de dólares en lo que es dólares que necesita en el 2026. Es un tema más que nada de rollover y de refinanciamiento de vencimientos. Y dado el resultado electoral, yo estoy convencido que en enero va el gobierno a poder colocar deuda y de alguna manera incentivar a que se despejen estos problemas que venía teniendo el gobierno. Hubo muchísimas novedades, la verdad que pasó de todo. Entre medio, ¿qué va a ayudar a que esto pase? Está la firma del swap, en donde de los 20 billones ya se usaron 2.100 millones, posiblemente se usen 1.000 millones más para pagar el primer cupón del BOPREAL 3 ahora de noviembre. Hay un anuncio muy importante que hizo Kirchner antes que lo nombrasen como canciller, que era la recompra de bonos soberanos cortos con líneas de organismos multilaterales. Eh, Hubo muchos paquetes, está el cuadro, fíjense, ya, bueno, estos apoyos orientados a la educación y a la defensa de los recursos nacionales, llegaron a ser paquetes de hasta 1,6 billones de dólares en el caso de Ecuador. Vamos a ver cómo se avanza en esto. Esto va a ayudar a que se normalice la curva de rendimientos. Está esta famosa línea de créditos con los bancos,
utilizando los DEC de los Estados Unidos como línea de colateral. Vamos a ver si se avanza de esto. La verdad que la visita del CEO de JP Morgan daba a entender de que, bueno, en parte iba a ser uno de los temas a tratar. Y bueno, esto nos lleva a que se siga tratando de normalizar la curva soberana y mantener esta expectativa de que finalmente pueda el gobierno colocar deuda en los mercados internacionales en términos importantes en enero del 2026, que suele ser un mes en donde todos los emergentes aprovechan para hacer colocaciones. Es verdad que el gobierno hizo colocaciones con los repo, pero bueno, estaba obligado a poner de colateral 1,7 veces lo que recibía en Bopreales. También hizo la colocación del bono en pesos recibiendo dólares. Fue una colocación muy particular, hubo un put de la colocación de pesos. Yo creo que ahora va a poder refinanciarse pasado el término electoral, o sea, buscando vencimientos por encima del 2028, y bueno, vemos cómo quedó la curva. Eh, Mucho había hablado de los Bopreales 8, la verdad que siguen rindiendo por encima de lo que es la curva ley local. Después tenemos levemente invertida lo que es ley argentina. Con pendiente positiva empieza a estar la curva de ley extranjera, con rendimientos de casi 10% de TNA para los bonos cortos, G de 30, G de 29, y bueno, ahí tenemos cómo quedan con las paridades. Algo para resaltar: el spread de legislación sigue siendo muy alto dadas las circunstancias. Fíjense, en el caso del AE38 con el G de 38, 7,8%. Había llegado a ser en el peor momento 15%, pero bueno, la verdad que el resultado electoral ya modifica completamente el escenario. Si vemos este ejercicio que les mostraba con los corporativos, pero si lo llevamos a lo que es bonos hard dólar de los países C más a B menos, que es el cuadrito que siempre veníamos mencionando, pero bueno, obviamente estaba el riesgo electoral de por medio, con lo cual eran palabras que se le lleva el viento, que ahora, sí, dado este escenario, me parece que la factibilidad que se produzca esta compresión es muchísimo mayor. Fíjense, para destacar, esta es la evolución del G de 35 con los comparables de estos países. Desde septiembre hasta ahora, estos países comprimieron entre 80 y 140 puntos básicos. Obviamente vienen desde el Retaliation Day comprimiendo casi 400 puntos básicos. Este escenario de bajan las tasas de interés internacionales. Ayer la Fed bajó 25 puntos básicos la tasa de corto plazo, llevándola a estos límites entre 400 puntos básicos y 375 puntos básicos, lo que te muestra las tasas implícitas de futuro de la tasa corta de la Fed para fin del 2026, muestra un escenario de 300 puntos básicos, con lo cual esto de fondo es muy constructivo para lo que es la deuda de alto riesgo. Por eso la compresión que vimos y que vemos desde abril del 2025, bueno, nos tocó ahora a nosotros, si hacemos este escenario de compresión, sacando los extremos como Bolivia y Ucrania, tenemos que estar pensando en nuestro tramo largo, que es tramo medio internacional, que es el GD 41, 46, 38, de niveles de 7,8%, lo que es corto de 6 a 6,5%, que es muy ambicioso, obviamente. Esto es un riesgo país debajo de los 430 puntos básicos que les comentaba, pero bueno, en este escenario, obviamente, tramo largo es lo que tiene para registrar mayores ganancias de capital de corto plazo, con subas de casi 20%. Es muy ambicioso. Pero ¿qué les quiero destacar? Bukele, El Salvador, se financia a tasas más bajas que Tecpetrol. El Salvador está rindiendo con bonos de 5 años de duration, 6,7%, y Tecpetrol ayer colocó a 7,625, un bono que vence en el 2030, con lo cual es importante ver las oportunidades que nos da Argentina como peso en la cartera que tiene cada uno, más que nada para considerar lo que es fuente argentina, los beneficios impositivos que tiene en cuanto a ganancias para personas físicas, y bueno, los rendimientos que tenemos no solamente por el soberano, sino por subsoberanos y corporativos. Para cerrar lo que es soberanos,
Acá está la misma tablita con los escenarios de compresión. Si bien en el timing para comprar tramo largo hoy por hoy no es lo mejor, venimos de riesgo país de 1.500 puntos básicos, ahora estamos en 674, es verdad que el AE38 debería registrar, por este spread que les comentaba entre legislación argentina y legislación extranjera y el hecho de ser un bono con duration de casi 5, recuerden que los 38 empiezan a amortizar $5 de capital a partir de julio de 2027. Si llegara a haber 8% de rendimiento tramo largo, la ganancia sería de 22,9%. Me parece que acá hay una oportunidad de estar rindiendo 12,9% contra 11,2% del 38%. Y también los que le mencioné que el house view anterior, el Bopreal 8, la verdad que cuando se produce esta compresión de lo que es soberano, yo siempre veo el nivel de spread que tienen los soberanos con subsoberanos y con corporativos como para aprovechar e ir a un instrumento un poco menos riesgoso. Acá fíjense el Bopreal 8, que les había comentado en el house view anterior, las tasas forward para extender 8 meses la duration, en el caso del A, con el comparable del BPOC7, ahora es del 20,6%. En el house view anterior estaban en 35%. En el caso del B, 18,6%. Obviamente, en el caso de lo que es hard dollar, como está prácticamente aplanado lo que es ley argentina y levemente positivo lo que es internacional, las tasas forward están en línea a lo que rinden los bonos, con lo cual no hay beneficio. Pero bueno, es para destacar, fíjense, acá se ve la tablita, están completamente por fuera de lo que sería la curva, cuando el riesgo del próximo mandato, habiendo visto lo que fue el resultado de las elecciones, que la verdad que fue una gran sorpresa a favor de todos los activos de riesgo Argentina. Me parece que esto no lo justifica. Acá hay que aprovechar el premio por iliquidez que está pagando el mercado, me parece que es excesivo. Y recuerden que el Banco Central tiene un carácter mejor que el Tesoro, nunca defaultió y es el brazo financiero por el cual firma los instrumentos de deuda con todos los organismos multilaterales y en parte por eso nunca defaultió. Y no creo que lo vaya a hacer, son 800 y algo de millones lo que tiene el Bopreal 8 y lo que es el 8A se puede pagar impuestos a partir de abril del 2028, para mí sigue siendo oportunidad. Y lo que le decía de la compresión de rendimiento, fíjense, hablando de subsoberanos, este es el GD30, está rindiendo 10% y prácticamente rinde lo mismo que Córdoba 2027, un poquito más que Santa Fe 2027 y menos que Mendoza 2028. Acá me parece que hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de la deuda subsoberana es menor que la deuda soberana. Fíjense, la deuda total sobre Producto Bruto Global, sería el PBI en el caso de Nación, figura como 74% con un resultado financiero levemente positivo, 0,3%. Si lo vemos neto, está en 41%. Es bajo, no obstante, las provincias no tienen prácticamente deuda y la mayoría tiene, a pesar de que se empieza a ver un leve deterioro de los resultados financieros, sigue teniendo resultados financieros positivos. Acá está la tabla, no voy a repetir lo mismo de siempre, pero fíjense, me parece que tengan en cuenta cuando empieza a comprimir fuerte el soberano, empiezan a haber oportunidades con riesgo mucho menor en lo que es subsoberanos, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. Acá tienen la tabla. Neuquén está a 9,3%. Los datos de Neuquén no presentó los datos al segundo Q del 2025 en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, pero bueno, la verdad que con vaca muerta estallando, los ingresos por regalía están volando. Mendoza es un caso para tener en cuenta, la duration es baja, y bueno, Córdoba y Santa Fe, que siempre les menciono. Corporativos,
Se vienen muchísimas emisiones, Tecpetrol acaba de salir, YPF hizo la reapertura del bono 2030, se viene Pan American, se viene CGC, se viene Transportadoras del Sur, que va a ser un bono a tener en cuenta. Hoy por hoy tiene en el mercado TSC 3O rindiendo levemente arriba del 7%. Vamos a ver qué ofrece. La verdad que como empresa no tiene prácticamente deuda. La deuda neta de la caja es negativa, tiene más caja que deuda, es un activo para tener en cuenta, difícilmente se consigan rendimientos superiores al 8%. Hay Telecom con vencimientos pasados 2030, está rindiendo 8,5, también es interesante. Vamos a ver qué es lo que sale. Pero bueno, visto y considerando los rendimientos de lo que les mostraba, ¿no? Activos de riesgo internacional, me parece que el corporativo sigue siendo competitivo. Y algo que les mostraba Martín, que me parece que ayuda a pensar qué va a pasar de acá a diciembre. Recuerden que diciembre está la demanda estacional de pesos. El sector privado se fue muy cubierto en dólares a las elecciones, se preparó para el peor escenario, en parte en línea con lo que había sido el resultado electoral de septiembre, que la verdad que sorprendió, las elecciones bonaerenses, que haya ganado Santilli la elección en Provincia de Buenos Aires. Me parece que fue lo más destacado que hubo en las elecciones de octubre. Fíjense los datos al 24 del 10. Fíjense lo que es el M2 privado en dólares, cómo comprimió de 40.000 millones a 33.000 millones. El M3 privado pesos de 68.000 millones a 61.000 millones de dólares. Es verdad que la suba del spot ayudó a que esto pase, pero bueno, el sector privado se dolarizó y tomó cobertura con ROFEX, con Dollar Link, que esto va a ir mermando a medida que vayan venciendo los instrumentos. Y bueno, obviamente llevándole los dólares a Besen, 2.150 millones, y las ventas que hizo tanto el Central como, bueno, de 45 millones en octubre y 1.100 millones de dólares en septiembre. La verdad que esto me lleva a pensar que por lo menos hasta diciembre debería el spot oscilar entre los mínimos de 1.350, 1.300 y la banda superior de casi 1.500 pesos hoy por hoy. Hoy es un día puntual, hoy es el día en donde los bancos pueden comprar spot para cerrar sus posiciones vendidas en cuanto a dólar link o futuros, teniendo en cuenta que mañana es el último día hábil del mes, capaz el spot sube, ayer cayó, terminó cerrando en niveles de 1.437, hoy seguramente lo vamos a ver un poquito más arriba, pero me parece que está todo dado, dada la exposición del sector privado en dólares antes de las elecciones a esta necesidad de mayores pesos, y bueno, las tasas que tiene hoy por hoy a ser constructivo y pensar en una ventana de carry trade de acá a diciembre. Fíjense lo que son los futuros. Yo creo que de los 8.000 millones vencen 1.300 millones de dólares entre mañana y fin de noviembre. Dollar Link no tiene mucho para ayudar. En el house view anterior veníamos hablando mucho del D31.5, siendo el instrumento que más me sentía cómodo. Justo ese día, Besen, con el shutdown del gobierno norteamericano, se puso a comprar pesos. Son cosas insólitas que pasan. Pero bueno, no obstante, el D31.5, cuando hablábamos, estaba en 136.000 pesos. Hoy por hoy va a terminar, ya está el precio fijado, si mal no recuerdo, 147,80. Así que bueno, no veo valor hoy por hoy para entrar en Dollar Link. En lo que es pesos, en esta ventana de carry trade, más que tasa fija, me gustan los duales. Fíjense. Es lógico que la Tamar y la Badlar, de los niveles que están ahora, 39% la Tamar, 49% la Tamar, 44,5% la Badlar, tengan que bajar. eh, pero no obstante, son niveles muy atractivos teniendo en cuenta que lo que es tasa fija está rindiendo de tasa efectiva mensual del 3%
y estos instrumentos están devengando una TNA muy superior a eso, me parece que, y contempla medio baja en este escenario de Tamar. Vamos a ver los gráficos, fíjense, acá está con los datos de Tamar de hoy, va a descender. Recuerden lo que son los duales más cortos, que dentro de todo este periodo en donde la Tamar estuvo arriba de 40%, fíjense, desde agosto hasta ahora estuvo arriba de 40%, una barbaridad. Como promedian los datos, la extensión de datos de la serie, más allá de marzo y junio, ponen en duda cuánto bajaría el cobro final o el devengamiento final si empiezan a sumarse muchos más datos de Tamar más baja. No obstante, con este esquema de bandas, yo creo que se va a mantener la tasa de interés pasiva real alta, con lo cual va a ayudar al instrumento. Y bueno, también los SER me parece interesante, dado en cuenta que los break-even hoy por hoy están levemente por debajo del 2,1%, hay momentos que cae al 0,5% de acuerdo a los instrumentos. Acá vemos cómo está seteado los break-even, y ahí me parece que hay posibilidad en el TZX26, que es el que más nos gusta, ahí con Justi. Hay un informe, fíjense en la página de perspectivas para mirarlo, que está rindiendo SER más 11,53%. Ahí me parece que son tanto los duales como SER tramo medio lo más interesante hoy por hoy. Y vamos al Merval, que me quedan 10 minutos. La verdad que fíjense lo que fue el salto del Merval. Venimos hablando que creíamos que el Merval estaba haciendo un piso en el 61,8% de retroceso de todo el avance que hubo desde el 2002 hasta los 2.350 puntos de enero del 2025. Así lo hizo. Hoy está en 1.900 puntos. Acá está un poquito superior el dato por el dólar que toma para establecer, pero está en 1.900 puntos. Y bueno, obviamente, ¿qué llevó a que sea mucho más constructivo el resultado electoral, que generó la fuerte caída del riesgo país? Fíjense, este es el gráfico del GD30. El GD30 llegó a estar, esto es a 100 de valor residual es 80%, en precio internacional llegó a estar debajo de 60 y ahora está en $81 el GD30. Esto era con riesgo país de 1.500 puntos básicos. Acá el Merval tocó los 1.100 puntos básicos, y ahora estamos en 1.900 puntos del Merval, con un tipo de cambio real multilateral más apreciado del que era a comienzos de año, que veníamos diciendo que era muy barato. Y bueno, un riesgo país menor con tendencia a la baja. Yo sigo siendo constructivo, es verdad que el salto fue tremendo de los 1.300 puntos que estaba antes de las elecciones a los 1.900 puntos básicos, pero bueno, están dadas las condiciones para que el Merval vaya a buscar nuevos máximos. Considerando la relación entre riesgo país y el Merval, esta es la serie que, bueno, tomé desde la presidencia de Milei. Antes tomaba datos desde el 2018 para adelante. La verdad que había una incertidumbre política menos proclive a pensar en crecimiento de ganancias para las empresas, con lo cual, si yo amplío esta muestra, esta curva, esta línea de tendencia va a estar por debajo de lo que cotiza hoy por hoy la relación, estos 1.900 puntos con los 674 puntos de riesgo país. No obstante, si tomamos la presidencia de Milei con todo el paquete de reformas impositivas para bajar la presión fiscal y equilibrar las cuentas fiscales, obviamente nos lleva a que esta línea de tendencia sea más optimista. ¿Y qué tienen que tener en cuenta para adelante? Que si bien el riesgo país incide en la tasa de descuento, a menor tasa de descuento empieza a apreciarse el G, el crecimiento en los activos de renta variable, y esto empieza a diferenciarse muchísimo de la línea de tendencia, con lo cual
Hoy por hoy la línea de tendencia con este riesgo país que vengo hablando entre los 400 y 400 puntos básicos demostraría un Merval objetivo de 2.700 puntos, 2.500 puntos básicos. Pero seguramente la lectura de mercado va a estar por encima de estos datos. Con lo cual subió mucho, está en 1.900 puntos el Merval, venía de 1.300 puntos hace días, hace 6 días, pero no obstante, si compramos y lo dejamos a un año, me parece que las acciones van a tener un beneficio importante, 2.525 puntos básicos, que es el riesgo país, con riesgo país de 450 puntos básicos, es una suba mínima del 33,6%. Si llegara a tocar esta línea de tendencia, yo creo que va a estar por encima de la línea de tendencia. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? En el House View anterior comentábamos, incertidumbre política venía matando todo lo que era reguladas. TGN estaba en 2 de Enterprise Value EBITDA, Transener estaba en menos de 2 de Enterprise Value EBITDA, estaban todos en ratios muy, pero muy bajos, pensando lo peor. Hoy están en escenarios, dentro de todo, moderados, un poco más, obviamente, desafiantes a futuro, pero no obstante, con la ventana que se abre, yo creo que hay que ser optimista, más que nada porque se empieza a contemplar el G que hoy por hoy no te muestra estos datos que son trailing, ¿no? Y por eso, en todos los informes de House View hablábamos de 4 papeles locales: Transportadora de Gas del Norte, Vima, Pampa y Vista. Voló Transportadora de Gas del Norte, valía 650 millones de dólares, 700 millones de dólares, hoy vale 1.265 millones de dólares. Sin embargo, si neteamos la caja, el valor de la empresa son 1.100 millones de dólares, que hay que tener en cuenta que va a seguir siendo un buen dividend play, quedan 43 millones de dólares por pagar. El free cash flow por la revisión tarifaria quinquenal anual da 160 millones de dólares. Obviamente esto puede cambiar si empiezan a ejecutarse proyectos que tiene la compañía, pero lo que les quiero resaltar dentro de todo es que queda un G importante por la reversión del ducto al norte, por las ampliaciones del gasoducto Perito Moreno, que recientemente fue adjudicado a TGN, que le va a permitir tener un ingreso de gas para alimentar la red y alimentar el consumo del norte del país. Quedan pendientes cobros de 135 millones de dólares por arreglos judiciales. Esta empresa va a tener 350 millones de dólares de caja al primer Q del 2026. Sigue siendo una buena alternativa con ratios baratos. Yo creo que debería estar como piso 1.500 millones de dólares de los 1.265 millones de dólares que está ahora. Y bueno, es buen dividend play a futuro. Como es buen dividend play, Vima. Vima va a presentar un balance muy bueno. Está la duda de cuánto va a ser los ingresos por los intereses que consigue de los fondos gratis que tienen el pasivo. Eso la verdad que es un activo maravilloso de lo que es el sector financiero. Va a ser el único que va a mostrar un tercer Q del 2025 maravilloso. Los bancos van a venir con resultados muy malos. Estimamos un EBITDA de 200 millones de dólares para este 2025. La acción hoy vale 1.400 millones de dólares, valía 800 millones de dólares. Recordemos que tiene activos financieros propios en cartera por 350 millones de dólares y se va a constituir no solamente por el crecimiento que tiene el sector, es verdad que ahora va a descontinuarse un poquito ese crecimiento por la baja de los derechos de mercado para lo que es renta variable, que empezó a efectuarse a fin de octubre, pero no obstante, bueno, está cotizando con ratios bajos, 5,2%, todo el resto de tanto lo que es renta variable, caución y el resto de los negocios por la cobranza de todo lo que es custodia va a seguir con una dinámica muy, muy favorable, y estos intereses gratis con las tasas que se volaron, vamos a ver cuánto termina registrando, pero seguramente vamos a tener una EBITDA de 65 millones, se va a conocer ahora el 7 de noviembre, y lo que es importante, no solamente el G que tiene Vima, sino que es un excelente dividend play. Stutzenegger destrabó a comienzos de año la posibilidad de
pagarse dividendos de las ganancias de caja de valores. Antes había una reglamentación de la época de militares que nada más limitaba el 10% de las utilidades. Esto fue acumulando activos financieros propios por 340 millones de dólares que tiene Vima. Yo creo que 2.000 millones de dólares de los 1.400 millones de dólares, teniendo en cuenta que este año pagó dividendos por 200 millones de pesos y Piso va a haber dividendos por 100 millones de dólares en los próximos años, me parece que tranquilamente la podemos tener. Y los bancos, vale la pena meterse en bancos. Es verdad que el flujo no mira balances, no mira tanto fundamentals. Fíjense lo que subieron los bancos. Acá tenemos a Galicia, que de casi 4 billones pasó a 8,8. Macro, que valía 2,4 billones de dólares, anunció recompra de acciones, ahora vale 5,6. Bueno, Francés, caso similar. Están cotizando ahora a 1,4 y 1,5 de price to value. Yo antes de comprar bancos esperaría que le baje el costo de fondeo. Esto lo venimos hablando, Tamar 49%, Badlar 44,5%. La verdad que les comprime mucho el net margin interest que tienen los bancos, que le liberen los encajes. Y bueno, esperaría a que venga el tercer Q del 2025, que va a ser muy malo por la suba del costo de fondeo y por los no performing loans que va a registrar los bancos. No obstante, bueno, esto es como para seguir. Y la última, para de alguna manera tener en cuenta que, bueno, no todo es color de rosas. Petróleo es una variable a seguir. A mí me encanta Vista, me encanta Pampa. Pampa tiene hecheado lo que es el precio del Brent hasta mediados del 2026, con la venta de futuros que venía haciendo cuando generaba picos en Brent, en parte por la crisis que hubo entre Israel e Irán y en parte por subas que hubo a comienzos de año. Vista va a ser el Investor Day el 12 de noviembre, ahí me parece que va a ser un buen... hay que estar atentos a ver el crecimiento que anuncian a futuro, capaz es un buen momento como para tradear y bajar un poco de exposición. Pero bueno, lo que les quiero mencionar, fíjense, la oferta está subiendo hoy por hoy. El precio del Brent está en $64, vino cayendo desde los $80 de comienzo de año. Está presionado a la baja del precio, el aumento de oferta que está viendo, que de alguna manera está atenuado por el bajo nivel de inventarios que hay en Estados Unidos y las penalidades a la compra del petróleo ruso, que atenúan este efecto del exceso de oferta que de alguna manera se teme en el mercado. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a la oferta? La OPEC de 26,5 millones de barriles ya está produciendo 29 millones de barriles. Acá el principal oferente es Arabia Saudita, que de 9 millones ya está en 10 millones de barriles. Y lo que se especulaba, que la producción con el menor precio del barril de Estados Unidos por el yen norteamericano empieza a caer. Bueno, venía registrando una caída, pero se revirtió y ahora terminó subiendo 300.000 barriles día desde mayo hasta la fecha. Esto es algo como para tener en cuenta, pero bueno, no obstante, me parece en lo que es Pampa, el porcentaje que tiene de petróleo va a tender a crecer con Rincón de Aranda, pero está hechado. Y bueno, lo que es Vista, yo creo que estaba en $47, tranquilamente puede llegar a $55 por el G que tiene y está cotizando a poco más de 3,2 Enterprise Value EBITDA, considerando 2026. Bueno, sin más nada para comentar, y habiendo sido las 11:04, si Muchas quieren, gracias, doy Jota. espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias. A ver, a modo de resumen, estamos risk on en Argentina. Hay que ser un poco cautelosos quizás con los tipos de activos en acciones por la fuerte suba que hubieron los últimos días. Selectivo frente a lo que pueda venir, particularmente con los balances de los bancos que mencionabas vos. Y respecto a las curvas, tanto en pesos como en dólares, vemos compresión de curvas, ¿no? Sea por riesgo país y eventual emisión de deuda para la parte de curva soberana, emisión de deudas provinciales, Cava, Santa Fe que estaban saliendo, muchas empresas corporativas, digamos, muchas emisiones corporativas saliendo. O sea, vemos compresión en rendimientos por ese lado
y por otra parte también la condición de que el tipo de cambio está en un alto nivel y eso beneficiaría un poco de carry, sumado a el alto nivel de dolarización con el cual llegamos a las elecciones del fin de semana pasado, debería tender a comprimir también las tasas en pesos. Sí, sí. Yo no sé, vos sabés que están subiendo preguntas a ver qué bonos en pesos destacamos. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? SER TZX26 me parece interesante y los duales TTJ26, TTM26, que dentro de todo son instrumentos líquidos como para entrar y salir. Y bueno, está el view de la tasa en pesos. Recordemos que la licitación de ayer dejaron 5 billones de pesos, que seguramente se va a ver en la liquidación que es el día de mañana, ya las tasas de caución cayeron. Hoy vamos a ver si el directorio de Central empieza a bajar lo que son niveles de encaje, pero bueno, la lógica es que las tasas de caución que han llegado a estar en 3 dígitos en el peor momento de toda esta crisis que vivimos antes de las elecciones, vaya a niveles mucho más normales, ¿no? Sí, Perfecto. solo Nico, déjame ahí Sí. decir que ya está publicado en el blog de Perspectivas la nota de como nuevo punto de partida. Ahí tienen el detalle de bonos soberanos y bonos en pesos en el cual estamos recomendando. Bárbaro, buenísimo. Sí, sí, iba justo a mencionar eso. Gracias, Martín. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Martín y Jota. Bueno, nos vemos ya para el mes que viene y último House View del año. Bueno, nada, a disfrutar un poco de mejores valuaciones. Verano. A disfrutar. Gracias. Chao, hasta luego.